están, amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. En esta oportunidad nos acompaña el doctor José Domingo Pérez, fiscal provincial del equipo especial Lavajato de Perú. Él es magíster en Derecho Constitucional y Gestión Pública. Él nos habla hoy sobre la colaboración eficaz. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Bien, doctor, la figura de la colaboración eficaz viene produciendo excelentes resultados frente al crimen organizado en diferentes partes del mundo desde hace ya décadas. En el Perú ha servido mucho frente al casos de terrorismo, actos de corrupción, violaciones de derechos humanos ocurridos durante los años 90, el narcotráfico y las redes de corrupción regionales también presentes. Actualmente está claro que sin la delación premiada, es decir, la colaboración eficaz, no se habría conocido nada sobre los delitos vinculados al caso Lavajato, el cual compromete a varios países de la región, incluido el Perú. ¿Nos podría decir usted en qué consiste la colaboración eficaz y cuáles son las condiciones y requisitos para acogerse para ser un colaborador eficaz en el Perú? Claro. El proceso de colaboración eficaz es un proceso especial, es un proceso autónomo que está reconocido en los artículos 472 y siguientes del Código Procesal Penal. En buena cuenta, los principios que guían este proceso, como lo he indicado, es de que es autónomo, no contradictorio, es decir, se basa en el consenso que se da entre las partes, entre el fiscal y entre la persona que solicita acogerse a un proceso de colaboración. En buena cuenta, se busca llegar a una justicia penal negociada, en el cual tiene como finalidad perseguir eficazmente a la delincuencia. La experiencia internacional y nacional da cuenta de que los procesos de colaboración eficaz son una herramienta muy importante para la lucha contra la criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque los miembros de estas organizaciones brindan la información desde adentro, es decir, desde la propia organización, de cómo operan, de cómo realizan sus actividades criminales, las operaciones que han ejecutado, que ejecutan, la identificación de los miembros de estos colectivos criminales. Para el equipo especial es bastante importante los procesos de colaboración eficaz, porque dotan de eficacia, de eficiencia y celeridad a los procesos penales contra la corrupción, contra el lavado de activos dados en organización criminal. Por lo tanto, hay una cosa importante que todos tenemos que tener en cuenta. El proceso de colaboración eficaz es una manera estratégica de perseguir el crimen, de perseguir el delito. No es una forma o modalidad de impunidad de los delitos cometidos. No, por el contrario, la persona que se acoge a un proceso especial va a ser pasible de un pronunciamiento judicial de culpabilidad y a cambio de la información que brinda a la fiscalía, la cual es corroborable, va a obtener los beneficios premiales que la norma señala. ¿Cuáles son las condiciones y requisitos? Bueno, esto es establecido en la norma. Puedo citar algunos, por ejemplo, de que la persona voluntariamente se presente a la fiscalía, que haya abandonado, obviamente, sus actividades delictivas, que haya una admisión, o más bien dicho, una no contradicción de los hechos que se le están imputando y, sobre todo, yo creo que lo que marca la pauta de estos procesos especiales, proporcionen información eficaz para la persecución penal. Creo que esos son los aspectos más importantes a su primera pregunta. Bien, doctor, ¿y cuál es el procedimiento para ser colaborador eficaz y en qué se diferencia también un proceso de colaboración de un proceso común o un proceso habitual? Voy a tratar de graficarlo
algunos pasos, sobre todo los principales, obviamente, ¿no? El primer paso, el interesado, es decir, la persona que se presenta ante el fiscal y le solicita a este acogerse a un proceso de colaboración eficaz. Un segundo paso, el fiscal, al realizar esta entrevista inicial, va a determinar si se encuentra dentro de las condiciones o requisitos que señala la norma, es decir, si la información que le está proporcionando es eficaz penalmente, tiene eficacia las investigaciones que viene realizando, conociendo el fiscal. Luego, en el desarrollo de estas reuniones, se va determinando la procedencia, obviamente, de llevar a cabo un proceso de colaboración eficaz, y el fiscal da inicio, pues, a lo que la norma señala como la fase o la etapa de corroboración, es decir, determinar si la información que está brindando el colaborador eficaz o la persona que está aspirando a este proceso es corroborable con otros actos. Para ello lo puede realizar el propio fiscal o puede solicitar el concurso de la policía, siempre bajo la dirección del fiscal. Luego de que ha terminado esta fase de corroboración, se ingresa a una fase de negociación como establece la norma, y ahí se va a llevar a cabo el convenio del proceso de colaboración eficaz, en donde se van a establecer cuáles van a ser los beneficios de acuerdo a la información que ha proporcionado el colaborador o la persona que está aspirando a este proceso de colaboración eficaz. Obviamente, en el desarrollo de este proceso especial se van a dictar algunas medidas de aseguramiento, de coerción o protección respecto a la persona que se está presentando ante el fiscal. Si la información no ha sido corroborada o existen indicios de que la información que ha brindado esta persona es falsa, el fiscal puede denegar el acuerdo, archivando este proceso especial, y esta decisión no va a ser impugnable. Pero si la información fue corroborada, es decir, que existen los indicios de la participación delictiva de las personas que han sido sindicadas por el colaborador y se cuenta con la evidencia suficiente para que éste pueda ser aprobado judicialmente, el fiscal va a celebrar el acuerdo de beneficios de colaboración eficaz. Este acuerdo y la carpeta o el expediente fiscal que se forma para tal efecto va a ser remitido a un juez. Este juez es el que va a realizar el proceso de control de legalidad. Otros dicen el proceso de homologación del acuerdo de colaboración eficaz. Esto se va a llevar a cabo bajo la dirección de un juez, como lo he indicado, en una audiencia privada, y el juez va a emitir una decisión judicial, si lo aprueba el acuerdo o lo desaprueba el acuerdo. Bueno, a su segunda pregunta, ¿en qué se diferencia un proceso común a estos procesos especiales? En primer orden, que este es un proceso distinto, es un proceso autónomo, como ya lo he indicado, no depende del proceso común en curso, y que, a diferencia del proceso común, en este proceso especial no hay contradicción, porque la persona voluntariamente se somete al proceso y brinda información a la fiscalía. Es decir, y como ya lo he indicado, hay un consenso entre el fiscal y la persona que se está sometiendo al proceso de colaboración eficaz, distinto a lo que ocurre con un proceso común. En un proceso común existe la contradicción, es decir, existe una litis, un litigio entre el fiscal y la persona que está siendo imputada por la comisión de un delito, y que al final va a llevar, a través de este proceso de contienda, a que sea un juez, un tercero imparcial, que dicte una sentencia, ya sea absolutoria o ya sea condenatoria, respecto a los delitos que el fiscal ha postulado o ha imputado. Por lo tanto, en este proceso común, a diferencia del proceso especial, el fiscal acusa, el fiscal postula, y el imputado o el acusado, dependiendo de la etapa del proceso, se defiende.
Y un tercero, como es el juez, es el que va a resolver esta contienda. No así en el proceso de colaboración eficaz, porque como ya lo he indicado y con esto concluyo, son las dos partes, la fiscalía y la persona que se está sometiendo a este proceso de colaboración eficaz, que están en consenso, que están de acuerdo y llevan este acuerdo para que el juez lo apruebe, es decir, haga este control de legalidad. Bien, doctor, en sí, la Fiscalía peruana posee un poderoso instrumento a su favor en la lucha contra la corrupción y es este, ¿no? El del que hablamos, que es la colaboración eficaz. Si bien nos hemos acostumbrado a escuchar sobre este procedimiento en los diferentes medios de comunicación, también hay que recordar que esta es una herramienta bastante compleja, por lo que es importante tener en cuenta sus beneficios y sus dificultades. En ese sentido, la pregunta es, ¿cuáles son los delitos que concretamente, de acuerdo a la norma, pueden ser objeto de colaboración eficaz? Bueno, hay que entender que este es un mecanismo para afrontar un fenómeno delictivo que no es convencional, obviamente, que no son hechos aislados, sino por el contrario, son hechos que se van conectando, son hechos delictivos que se van cometiendo bajo la estructura de una organización criminal. Y en el Perú, obviamente, existe una ley sobre el crimen organizado, la 30.077, que fija una definición de lo que debemos entender por una organización criminal, es decir, esta agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción. Es en ese orden que debemos entender que los integrantes de la organización criminal o las personas que están vinculadas a ella o que actúan por encargo de ella, que puede ser de manera temporal, ocasional o aislada, bueno, eso forma parte del desarrollo de estas empresas criminales, cometen delitos. Y bajo ese orden, la norma señala en el artículo 474 del Código Procesal que pueden cometer diversas modalidades delictivas, que van desde el lavado de activos, del terrorismo, de las distintas modalidades de la corrupción de funcionarios, colusión, peculado, cohecho y otros delitos, obviamente que se van a vincular principalmente al crimen organizado. Es decir, la norma se dirige precisamente a toda esta esfera de hechos delictivos que pueden ser cometidos bajo este ropaje de la organización criminal. Doctor José Domingo Pérez, fiscal provincial del equipo especial Abajato de Perú, permítanos ir a una pausa y volvemos con más en esta entrevista sobre la colaboración eficaz. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Los esperamos. Nos renovamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Bien, ya estamos de vuelta con la entrevista al doctor José Domingo Pérez, fiscal provincial del equipo especial Abajato de Perú. Él es magíster en Derecho Constitucional y Gestión Pública. Él nos viene hablando sobre la colaboración eficaz. Y a continuación le planteamos la siguiente interrogante.
¿Pueden ser colaboradores eficaces los jefes o cabecillas de una organización criminal? ¿Y qué tipo de información deben brindar para acogerse a la colaboración eficaz? Obviamente que la incorporación de los jefes o de los cabecillas de una organización criminal pueden convertirse en colaboradores eficaces dentro de estos procesos especiales y así lograr el beneficio que establece la norma. Esto se permite a través del decreto legislativo 1301. Antes de la dación de esta norma no era posible. Ahora bien, a partir de la dación de este decreto legislativo ya no se excluye en ninguna categoría. Antes sí, eso tiene que quedar bastante claro. Estaba prohibido. Eh, Ahora bien, obviamente la posibilidad de que se puedan incorporar jefes, cabecillas o dirigentes principales va a depender mucho de la información eficaz que puedan brindar a la fiscalía, porque se entiende que el espíritu de la norma es de que puedan brindar o proporcionar información de calidad que permita precisamente desbaratar estas organizaciones debido a la posición principal que tienen en la estructura de la organización criminal. Las declaraciones del colaborador eficaz son importantes puesto que generan valor probatorio en el proceso. Sin embargo, ¿es fiable la declaración de un colaborador eficaz? ¿Cómo se prueba que lo que él ha dicho es cierto? Mire, la colaboración eficaz y la información que brinda debe ser eficaz. Eso creo que debemos subrayarlo. Y para que tenga esta calidad de eficacia, algo bastante importante es que sea corroborable. ¿Y qué entendemos por esta corroboración? Es decir, que se pueda demostrar esta información con otros medios de prueba que no sea la propia declaración del colaborador y que, por lo tanto, nos permitan determinar que estos hechos son demostrables, repito, con otros actos que se van recopilando dentro del proceso de la colaboración eficaz. Ahora bien, una pregunta bastante importante la que usted realiza. ¿Cómo se prueba de que lo que el colaborador señala es cierto? Con la corroboración. Es decir, tenemos que lograr certeza dentro de este proceso especial que lo que nos está indicando el colaborador es verdadero. Y para ello podemos utilizar los distintos actos que establece la norma y sobre todo la jurisprudencia que ha ido delimitando cómo tiene que realizarse esta actuación. Puedo citar, por ejemplo, la casación 292-2019, Lambayeque, en donde se ha establecido que el testimonio del colaborador o aspirante a colaborador tiene que estar escoltado de otras pruebas, valga utilizar estos términos que recoge esta casación. Es decir, que no sea solamente la presentación de lo que dice el colaborador o la persona que se está sometiendo a este proceso, sino que también tienen que haber otras evidencias, otras pruebas, otros actos de investigación que vayan respaldando precisamente ese dicho del colaborador y que no genere, por el contrario, alguna sospecha de lo que está manifestando no es cierto. Es decir, que no hayan elementos que contradigan esa afirmación que viene realizando el colaborador en el proceso especial. Por lo tanto, si logramos ese estándar de poder contrastar esta información del colaborador con otros elementos recabados en el proceso especial, podemos afirmar de que esta declaración está corroborada. ¿Y en qué consiste la reserva de la identidad de este colaborador? Bueno, hay que entender en primer orden que este proceso especial es diferente y que la persona que está brindando información es información importante, pero a su vez es información sensible que pertenece al esquema de una organización criminal, porque quien está dando esta información
es un desertor de esas empresas criminales y por lo tanto se lo tiene que proteger a través de medidas de protección. Una de ellas es la reserva de la identidad del colaborador, que establece la norma procesal y algunos otros protocolos que el Ministerio Público ha ido dando para proteger precisamente que la persona que se está presentando ante la Fiscalía sea debidamente cautelada su seguridad y protección personal. Una de ellas es la reserva de la identidad, es decir, asignarle una clave que lo va a acompañar en el desarrollo del proceso especial. Y por lo tanto ya no lo vamos a conocer como Juan Pérez, sino ya lo vamos a conocer como el colaborador eficaz con código o con clave número tantos. Eso es precisamente lo que busca la norma, es decir, y concluyo con esto, proteger a la persona que está brindando información respecto a la organización criminal. ¿Y qué fiscal es el autorizado para conocer este tipo de procesos? ¿Cuáles son las funciones de este fiscal ante la solicitud de un colaborador eficaz? Va a depender mucho de la información que se está proporcionando. Usualmente la información va a estar relacionado a delitos cometidos en organización criminal. Y, bueno, la Fiscalía ha diseñado distintos subsistemas o sistemas fiscales especializados como crimen organizado, lavado de activos, corrupción de funcionarios, el propio equipo especial en sus distintas modalidades o delitos que viene investigando. Es decir, va a depender a dónde se presenta la persona porque está vinculada a un proceso que seguramente está en curso. Y por lo tanto, va a ser un fiscal de investigación el que va a conocer este proceso especial. Y lo que va a suceder es, como ya lo había adelantado, va a sostener una conversación o una entrevista con la persona que está aspirando al proceso especial de colaboración eficaz, en donde voluntariamente va a aceptar la culpabilidad, la autoría del delito que se le está investigando, va a brindar información seguidamente y las pruebas que tiene para probar ese dicho. Y el fiscal va a iniciar estos actos para corroborar esta información que viene brindando. Se conoce este acto de brindar información como un acto de delación, por eso también se asocia la colaboración eficaz con la delación. Y, por lo tanto, como ya lo he indicado, va a ser el fiscal el que va a comenzar a recoger estos elementos corroborables y que luego, concluida esta fase, se la va a presentar a un juez para que sea el juez el que finalmente revise la legalidad del acuerdo de colaboración eficaz y pueda aprobarlo y definir la situación jurídica de la persona que se está sometiendo a este proceso a través de la declaración de culpabilidad y el beneficio que establece la norma. Doctor, ¿y usted cree que las filtraciones de información en los medios de comunicación podrían perjudicar un caso que cuente con la participación de un colaborador eficaz? Es una pregunta bastante polémica la que usted me realiza, porque claro, pero es continuo que la información se filtre en los medios de comunicación y se considere que tal o cual persona está siendo partícipe de un proceso de colaboración eficaz y por lo cual es el que brinda esta información. Sin embargo, son solo especulaciones, pero finalmente quienes tienen la ardua tarea de proteger a esta persona es el Ministerio Público, el Estado, y en ese sentido yo pienso como comunicadora que esta información podría venirse abajo, ¿no? Cuando se trata, justo en la anterior pregunta, de proteger al colaborador. Y yo le agradezco bastante que usted me haga esta pregunta, que es polémica, obviamente, ¿no? Y esto mucho tiene relación con la publicidad de los procesos penales y sobre todo los procesos que es parte de un principio, ¿no? Que es parte de un principio del nuevo modelo procesal penal. Usted muy bien lo dice, parte de haber asumido un sistema acusatorio como el que está vigente prácticamente en todo el país es llevar un proceso en audiencia, es un proceso oral, es un proceso público. Hay que entender
que la justicia es un servicio público. Y mire, si partimos de esa premisa, debemos entender que los y las ciudadanas tienen derecho a conocer los hechos del proceso y, por lo tanto, tienen derecho a conocer la verdad de estos casos emblemáticos, de los casos grandes de corrupción, de los grandes casos de lavado de activos, de los grandes casos de criminalidad organizada. Y bien, ¿y cómo se materializa entonces esta publicidad en los distintos casos, sobre todo los emblemáticos? Vamos a centrarnos en ese orden, en audiencias públicas, porque la ley procesal penal peruana señala lo que ya he mencionado hace segundos. Las audiencias judiciales son públicas y se garantiza esa publicidad a través de la difusión que realizan los medios de prensa, es decir, acceden a las audiencias. Debido a la pandemia, el acceso es a través de plataformas virtuales y a partir de ahí van informando, van opinando sobre la actuación de los y las fiscales, de los abogados, abogadas, jueces y juezas. Es decir, va a haber un control ciudadano y con eso, mire usted, se va a dar a conocer información y se va a difundir información. Ahora bien, incluso el propio Poder Judicial, a través del medio que usted representa, Justicia TV, difunde en directo y también no en directo las audiencias judiciales. Y además cuenta con redes sociales en donde va a dar a conocer las actuaciones que realizan los jueces del país a la ciudadanía. Por lo tanto, debemos entender que la justicia es un servicio público y que todos y todas tienen derecho a saber la verdad de estos grandes casos. Por lo tanto, dentro de esa esfera de comunicación, de información en una sociedad informada, es que los medios de comunicación van realizando su labor. Y por lo tanto, los fiscales deben garantizar, además, de que esta labor de difusión, de comunicación pública, no afecte la reserva tanto de la investigación preparatoria como del proceso especial de colaboración eficaz. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto a la finalidad del proceso de la colaboración eficaz? Y con esto también terminamos la entrevista. Mire, la colaboración eficaz es un mecanismo importante. Definitivamente, como dicen bastantes entendidos en la materia, es una manera estratégica de perseguir la criminalidad. Es una manera inteligente de investigar los graves hechos delictivos cometidos sobre todo por grupos o de organizaciones criminales. No es, y con esto concluyo, no es un perdón judicial, es la aceptación de culpabilidad de la persona que se está sometiendo a un proceso especial y a cambio de esa aceptación de culpabilidad y la entrega de información que realiza a la justicia penal, recibe el beneficio que está tasado en la norma. Eso sería la respuesta que le puedo brindar. Interesante, doctor. Muchas gracias por participar en este programa en Penalistas y estamos a sus órdenes próximamente cuando guste. Gracias a todos los amigos que nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales y a través de Justicia TV. Nos reencontramos próximamente. Gracias.